revistas públicas explicando obras que no habían hecho. Lo cual es una maravilla, pero adjudicándose la autoría. Y he visto un documental por televisión de alguien que, refiriéndose al Teatro Colón, dice: cuando elegimos las telas, y en realidad cuando él fue a intervenir en el Teatro Colón, las telas ya estaban fabricadas en Italia, porque si no, no había tiempo, se habían fabricado en 2005. Así que bueno, estas son las cosas. Pero sin entrar en polémicas, digamos de que vamos a hablar de esto, que fue una de las... No sé, ¿me lo paso yo o alguien no? Sí, está. ¿Eh? Usted dígame cuándo y ¿Vos lo pasás? Bueno, yo te hago así. Despacito. Lo más despacito que pueda. Bueno, vamos a ir rápido, son las 5, ¿hasta qué hora? ¿5:20? Y 20 puntos, se le corta el micrófono que no tiene. Bueno, es decir, esto empieza así. Esto no empezó con vamos a buscar un edificio de valor patrimonial y lo vamos a restaurar y después ver para qué sirve, sino que salimos a buscar un edificio para alojar el auditorio de la ciudad. Esa fue la encomienda que nos dio Tellerman. Era un viejo sueño de la ciudad, había habido un concurso de arquitectos, yo era el defensor de los concursos, dije busquemos un terreno para el proyecto de Ervin. No conseguíamos terrenos que tuviesen buena accesibilidad, había uno en Puerto Madero, pero finalmente bueno, era el famoso Nacional Buenos Aires, que ya todos conocen la historia, y en el camino encontramos esto, auxiliados por Nani, que venía de Nación y que ella sabía que esta usina, que era de Nación, estaba en una situación por lo menos extraña. Es decir, en la privatización de los 90, esto le había tocado a Sindar, que era uno de los dueños del paquete de una de las compañías de electricidad. Pero el único interés de Sindar era el desguace del edificio. Es decir, se llevaron hasta el último tornillo, salvo lo que estaba amurado y muy profundamente, el resto se lo llevaron todo. Es decir, que cuando encontramos el edificio... Tienes que pasarte. Bueno, el edificio, ¿podés volver para atrás? Es este, mirá, lo tienen en el proceso de construcción, por fuera, como todas estas obras del eclecticismo, en un periodo muy interesante, porque es el periodo en que aparece la modernidad, como ya dijo alguien con respecto a la Nouveau. Entonces, porque ustedes fíjense que la usina copia todas las formas del palacio, en este caso que es medio lombardo, ahí con alguna reminiscencia de Verona, digamos, pero es para monumentalizar a la electricidad. Es decir, que hay un nuevo contenido usando ropa vieja, pero prestigiosa, y de esta mixtura sale una cosa muy particular. El edificio era muy moderno también en el sentido de que, junto con una cadena de otros edificios, armaba una imagen corporativa, que es una cosa totalmente nueva, ¿no? Es una cosa, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y tenía quizá que ver con esa declaración que hizo Semper, un gran maestro de la arquitectura europea, del Politécnico de Zúrich, que dijo que salvo las aguas movedizas salvo las aguas del océano y las arenas movedizas del desierto, todo lo que hay sobre la corteza de la tierra es arquitectura. Actitud que hizo nacer al diseño industrial, gráfico, de indumentaria, actualmente la comunicación, etcétera, etcétera, todas como disciplinas del diseño indisolublemente unidas. Así que la usina, pese a sus raíces con el pasado, tenía condimentos absolutamente nuevos. El edificio, además, era de una nobleza constructiva increíble. Es decir, pasó un poco lo mismo con la intervención en el Teatro Colón. Es un edificio de muros portantes, muros de 1 metro de espesor. Tenía un conducto de refrigeración que vinculaba directamente las turbinas donde se producía electricidad, se refrigeraban con agua del Río de la Plata. Me imagino lo que habrá sido construirlo, porque para nosotros obturar esas entradas en el medio de la crisis en el año 2001, con hombres ranas, no sé cuántas licitaciones tuvimos que hacer, porque además teníamos 50.000 pesos y todos nos pasaban 500.000 para hacerlo, pero finalmente lo hicimos con 50.
Pero las dificultades que tuvimos en el 2001, y eso se había hecho a principios de siglo. Como homenaje a esta gente, cuando habían largado la obra, estalló la guerra y más de la mitad del plantel técnico se fue a pelear a Europa y murieron en las trincheras. Había una placa en la entrada lateral en la que desapareció como tantos objetos de bronce. Bueno, vaya a la presentación. El edificio tenía un enorme valor patrimonial. Vamos rápido. Y una ubicación excepcional en La Boca. Es un edificio que en la memoria del barrio era muy importante porque en la usina trabajaba muchísima gente. Su sirena de alguna manera era el reloj del barrio. Hay pinturas de Pío Colivadino mostrando la entrada a la usina. Y cuando nosotros empezamos con el proyecto, y acá la arquitecta Fajri, con tantos años en la gestión del patrimonio y del urbanismo del gobierno de la ciudad, dijo, tenemos que vincularnos con las asociaciones barriales. Y entonces ahí entramos con Fundación por la Boca, entramos con la Fundación Proa, con los clubes. Y todos decían, desde que se fundó Boca Juniors, no ha habido un proyecto más importante para la Boca. Y creo que lo que ha pasado desde que se inauguró el edificio hasta ahora, un poco demuestra de que la puntería en ese sentido estuvo bien encaminada. Porque nosotros, además de querer salvar ese notable edificio, queríamos sacar a la Boca de la decadencia. Queríamos, nos pareció de que el uso venía justo, porque ahí iba a ir la Sinfónica, primitivamente la Sinfónica Nacional, la Filarmónica de Buenos Aires, nosotros queríamos que vayan los conservatorios, Dirección de música. Iban a ir los coros, entonces iba a haber una población estable, más o menos se estimaba, de gente que iba todos los días a trabajar, 500 personas. Y sumándole el público de las funciones, y cuando esto se calculó, esto funcionaba todos los días, porque también hicimos un estudio económico a ver qué factibilidad había en Buenos Aires para hacer una sala de conciertos del gobierno de la ciudad, que era un viejo sueño, pero estábamos en la crisis del 2001. Y cuando pedíamos plata para restaurar un edificio, era más o menos como pedir un crédito para comprar caviar cuando todo el mundo se moría de hambre. Me han acusado a mí de luchar por defender las columnas del Colón cuando la gente dormía en la calle. Yo le decía, no se dan cuenta que la gente duerme en la calle. Yo pensaba en ese momento, porque soy una persona optimista, transitoriamente. Pero cuando la gente vuelva a su casa, el Teatro Colón va a seguir estando. Y la gente va a seguir necesitando del Teatro Colón. Otra cosa, reforzando este argumento de valor patrimonial, yo estoy ya como un charlista, voy largando, ¿no? Pero cae una vez una mujer a una oficina que vivía en la calle, entonces me pide por la restauración de una biblioteca. Y digo, ¿por qué, señora? ¿Qué pasa? Mire, dice, en la calle se puede vivir, eso es evidente, porque vivimos en la calle y no pasa nada. Pero mis chicos no pueden hacer los deberes en la calle, y antes hacían los deberes en la biblioteca. Y si la biblioteca no está abierta, los deberes no se pueden hacer. Y yo le dije, le juro que vamos a abrir esa biblioteca. Pero ahí se ve el rol que cumplen estos edificios más allá de su valor arquitectónico, digamos, y cultural. Entonces, todo edificio cultural potencialmente es un edificio de la comunidad y es un deber de la comunidad preservarlo y mantenerlo vivo. El problema de mantener vivo un edificio es que muchas veces los usos caducan. Entonces hay que darle usos nuevos a los edificios viejos. No hemos sido muy imaginativos. A partir de los 90 se pensó que lo único que permitía mantener vivo un edificio, así era la usina por dentro. Como ven, adentro de ese cascarudo había toda una enorme construcción, mucho más moderna, toda metálica. Todas las calderas eran prefabricadas, con sector.
estas eran las bases, porque en una primera etapa todos los generadores estaban en el primer piso y los trenes con mazorcas de maíz entraban por la planta baja y abastecían a las máquinas que estaban arriba. A veces, la Sí. base es hormigón y mampostería, solo mampostería portante. No, los muros en mampostería portante de 1 metro de espesor, Oh. pero tienen pilotaje de hormigón armado, porque el ingeniero Galay sospechaba de si en esta época de tener pilotes de madera. No, el pilotaje es de hormigón armado y bueno, y si no hubiese existido el hormigón armado no se hubiese podido poner los generadores a esa altura, a 7 metros por sus vibraciones, y habrán visto que las estructuras eran muy robustas. Fue una premisa del proyecto dejar absolutamente todo. Demolimos 2 de estas para poder entrar al edificio. Y ya demoliendo esos 2 se vio porque había sido sabia la decisión de dejar al resto. Pero gracias a que demolimos esas 2, tenemos un espacio para la entrada. Debo decir que hicimos al revés de la milanesa. Hicimos el programa desde el edificio, es decir, cuánto aguantaba el edificio. Armamos una ecuación de sustentabilidad formada por una gran sala, una sala más chica, museo de instrumentos, usos asociados, locales comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Pensábamos ese proyecto inicial era mucho más ambicioso. Y ahí tienen los generadores, como ven, todo muy limpito y sin grasa, ¿no? Y tuvimos el enorme privilegio de contactar al jefe de mantenimiento de la usina vieja, que nos asoció a lo largo de todo el proceso y nos decía, el canal de refrigeración va por acá. Bueno, fue el que guió todos nuestros pasos. Fantástico. Di Meglio es el padre de un historiador que habla en el canal Encuentro, que tiene un programa de cine. Bueno, el señor Di Meglio nos auxilió y fue una cosa impresionante. Galay siempre tenía la sospecha de si esa estructura iba a poder aguantar lo que le metían. Y cuando Di Meglio le contó todo lo que había, me dijo, Pato, quédate tranquilo. Al edificio le han sacado más de la... No tiene ni la 10ª parte de la carga inicial, así que no se la carga. Bueno, digamos de que en este momento hacer este proyecto fue una cosa, bueno, una empresa de locos. Y creo que es una empresa de esa locura que nos agarra a los desesperados, sobre todo las grandes crisis, que han sido en la historia de la humanidad como los momentos más luminosos. Porque uno se aferra a esas locuras como para demostrar de que algo es posible. Nuestra locura era demostrar que el Estado podía ser honesto, que la administración podía ser transparente, que con gran economía de recursos se podía hacer una obra enorme. Y cada uno de los visitantes que venían no dejó de decirnos, están locos. Desde el primero que llevamos, que fue el director del auditorio de San Pablo, John Naslin, que lo miró y dijo, bueno, en San Pablo lo hicimos, pero había que cambiarle el cielo raso. Pero acá tienen que hacer todo, acá no hay nada. Primero, después Jean Vitois, que también nos asesoró, el músico, director de orquesta, que sé yo qué. Yo lo llevé personalmente y me dice, mire arquitecto, yo creo que en este barrio esto no va a andar. Su sueño es maravilloso, pero yo creo que esto no va a andar. Él había estado charlando, estaban muy preocupados los músicos del Teatro Colón, porque se corría la pelota que nosotros hacíamos esto para privatizar el Teatro Colón. Y en realidad nosotros lo que queríamos era liberar al Teatro Colón porque estaba sobredemandado de uso. Entonces la Filarmónica seguiría dando conciertos en el Colón una vez por semana, pero ahí podía dar conciertos todos los días. La Filarmónica, los cuartetos, todo lo que se les ocurre. Bueno, las premisas muy rápido. Los edificios patrimoniales tienen que estar vivos para que se preserven. Si el edificio patrimonial es un museo, no es lo mejor que le puede pasar y es muy costoso de preservar. Entonces hay que asignarles un uso. Pero ese uso tiene que ser compatible con el edificio. Tiene que haber una especie de maridaje ideal.
El Abasto, por ejemplo, desgraciadamente, hay un programa demasiado cargado para el metraje del edificio y han desnaturalizado su interior. Segundo punto, conservar un edificio patrimonial no es dejar la fachada. Conservar un edificio patrimonial es mantener viva la esencia del edificio. En este caso yo creo que la esencia estaba dada por esos espacios fabulosos de 24 metros de alto, 24 metros de altura y 100 metros de largo, por una construcción muy noble, fantástica, y por encontrar usos acordes. Segundo, restaurar y no falsificar. Es decir, cuando yo veía eso de Rusia me desmayaba, como me desmayo cuando veo lo de Berlín. Me asustan menos otras provocaciones porque la pirámide, como la pirámide del Louvre. Porque la pirámide del Louvre lo que ha conseguido es que todo el museo funcione. Y yo he conocido el Louvre cuando no tenía acceso único y no tenía que entrar por 60 puertas y se mojaba, etcétera, etcétera. Bueno, restaurar y no falsificar, que las cosas permanezcan para pasar otro, porque las premisas son importantes. Después podemos ir muy rápido, pero retroceder, porque son como los puntos de partida. Yo, como soy viejo, me gusta tener un programa antes de empezar a actuar. Atrás, si puedes ir atrás. Eso que estaba escrito, que eran 3 frases. Más atrás. Esas frases en colores. Respetar la esencia espacial, restaurar y no falsificar, marcando con neutralidad que la intervención es actual, pero que el edificio viejo es el protagonista. Concebir un edificio que el Estado pueda realizar y sea sustentable en el futuro. Contribuir a la rehabilitación de la Ribera Sur y al barrio de La Boca junto a las instituciones barriales involucradas. Este fue el programa. Ahora si la hagamos vamos más rápido. Yo estoy marcando el sueño en el anterior, para que quiero marcar una sola cosa. Había un auditorio al aire libre, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos rápido que no llega. Había un auditorio al aire libre. Adentro de ese corte que estaba eso, había que hacer esto. Acá, párate un segundo. En esa gran nave, acá, de 110 metros, había que poner un auditorio largo, otro. Nos ayudó la suerte. Ustedes saben que los auditorios, el tema geométrico y de las proporciones es básico. Esto tenía exactamente el mismo corte que el Concertgebouw de Ámsterdam. Como lo primero que nos pidió en Aviev era demostrar de que ahí se podía hacer una usina, este elemento fue básico. Ahora, en el modelo de la caja de zapatos, sección cuadrada y proporción 1 en 2. Por eso en el largo de esta nave total entraba esta sala más chiquitita para la música de cámara, y esa esencia, la sala grande respeta el espacio en toda su altura. Acá hay un colchón acústico, allá otro, y acá el hall, que también tienen toda la altura. Entonces en esos lugares el espacio de esa nave ha preservado la esencia primigenia. Bueno, abajo está. Esto no interesa, son detalles, vamos más rápido a las fotos. Bueno, el proyecto lo hicimos casi gratis, yo con mi sueldo de director, un pasante de Delft que trabajó gratis, y después 2 chicos recién recibidos en el primer periodo. Después con el tiempo fuimos consiguiendo que el BID nos diese algunos fondillos antes de esta una. Porque esto fue fundamental y lo sentamos desde el primer día al lado nuestro. Estos son los acústicos que en este proyecto trabajamos desde el primer día. Porque hacer un auditorio en una ciudad que tiene el Teatro Colón no se puede hacer papelón. Entonces, la premisa era que los músicos de Colón fueran. Los músicos de Colón no quisieron ir. Un día Zubin Mehta iba a dar un concierto al aire libre y se largó a llover. Y tuvo que darlo en la oficina. Y cuando salió dijo, pero esto es una maravilla. Suena como el Colón. Y no sé si no es mejor. Ahí se mataron todos por igual. Valga como anécdota. Pero es una cosa que... Bueno, así es como quedó. El ingeniero de acústica... El ingeniero de acústica es el ingeniero Sánchez Quintana. Que también trabajó en el Colón. Y que también trabajó en el Colón y en el San Martín. Y el ingeniero músico
segundo violinista de la Orquesta de la Argentina de La Plata, Gustavo Basso. Fue asesora honoraria Marta Argerich, también. Vino Fermín Estrella, es decir, nosotros Miguel, perdón, Fermín es el arquitecto. Tuvo la enorme ventaja, como estábamos en cultura, músico que caía al Colón nos asesoraba gratis. Y los músicos, por ejemplo, cuando llegó Marta Argerich, habíamos hecho una maqueta enorme. Porque, bueno, imagínense en el medio de la crisis, entonces eso era como un lugar de subsistencia. Y hay un chico que había trabajado en escenografía del Colón y nos hizo la maqueta, pidió el pase a la oficina, nos hizo la maqueta, bueno, con la caja chica comprábamos balsa, hizo una maqueta fantástica y proyectamos toda la sala con sus vericuetos y sus quiebres y qué sé yo qué, en maqueta. Digamos, el proyecto fue también un acto de rebeldía porque muchas veces me lo pararon, pero yo lo seguí subterráneo. Bueno, para que te ves. Bueno, este es el patio de entrada, ¿sí? Acá adelante ven, a este nivel estaban los generadores, estos son los dos que se voltearon para poder entrar desde ahí y tener las escaleras. Ahí tienen la altura de todo el edificio, estas son las rampas de público, las escaleras. El criterio era que todo lo que se incorpore fuese que en lo posible la intervención fuese reversible, cosa que pudimos hacer con las escaleras del hall de entrada, etcétera, etcétera, que es un fenómeno actual de la restauración, pero cuando llegamos a la sala se necesitaba masa y aprovechamos muros portantes y transversales nuevos de hormigón. Eso es una intervención de un artista. Este es el hall de la vieja generadora que le llamamos nosotros el Salón Dorado. Ahí hay una obra del artista Erlich. Estas son las escaleras que le metimos, no son las de Garnier, pero tienen su encanto. Como el edificio es industrial, pensamos que toda la intervención tenía que tener un carácter franco, industrial, no rudo, porque ven que hay alguna delicadeza ya pero centrada en muy pocas cosas, básicamente en las masas profundas y el manejo del espacio. En esos lugares que se mantuvo toda la altura, las cubiertas son transparentes. Estas son las escaleras, hay mucho sigurat, es decir, todos estos sistemas que se van como enrollando y abajo se van armando espacios. En la sala, ese sigurat es ese, y todo el sistema de evacuación, pensábamos que le íbamos a meter una campana acústica atrás. Basso se fue a La Plata, lo miró en la computadora y dijo, ni lo toques, porque esto refleja sonido. Perdón, un minuto, bueno, yo no entendí, las pasarelas que son fantásticas visualmente, ¿qué función tienen las dos laterales? No, las pasarelas, bueno, son para público. Nosotros no tuvimos la dirección de obra. Ya en esto te cuento, a ver, el dibujo de los 7 errores. Esto era una lucarna de vidrio, transparente, que está licitada y adjudicada. Era una doble cubierta de vidrio con masa suficiente para la aislación acústica, porque queríamos que fuese como el Palacio de la Música de Barcelona, es decir, que vos entrás de día y eso estuviese iluminado naturalmente, y después a medida que se van apagando las luces se fuese iluminando de a poco la luz. Las pasarelas tienen el fin, primero, de mejorar la reflexión sonora. Es un problema acústico. Primero. Segundo, era un problema, esto iba con los conservatorios. Y el objetivo es que hubiese muchas localidades baratas para los alumnos. Paraíso parado. Sí, como van al Teatro Colón. Sentados. Después hay un problema de equipamiento, porque nosotros no habíamos puesto las butacas que se pusieron, nosotros habíamos puesto banquitos de bar, altos como hay en el auditorio de Barcelona. Después no tuvimos la dirección. Bueno, sí. Gracias. No, de nada. Bueno, allá ven en los dibujitos del proyecto cómo están y después cómo se hizo. Que más o menos la esencia quedó y después... Bueno, esto es uno de los escapes, el otro figural. Esta es la sala de música de cámara, que en lo general también se respeta, después los detalles. Bueno, esta es la escalera de escape. Esta es la escalera de incendio. Es decir, todas las partes tienen su dignidad arquitectónica.
Y estos son los accesos sobre la calle lateral, porque ahí había una vieja calle de servicios y cuando se termine, porque esto está habilitado hasta acá, acá está la calle de servicios y un edificio primero que usamos como prueba piloto de restauración. Porque tengo que hacer ahí todo un proceso de tratamiento del ladrillo con vaporización, agua tibia, etcétera, etcétera. Mi adjunta era la arquitecta Bettina Croft, que colaboró en esto, y ella después siguió colaborando, y bueno, y hubo que desarrollar procedimientos especiales para limpiar la piedra, etcétera, etcétera. El interior de esa gran nave generadora era Revoque París, que se preservó más o menos, pero bueno, en fin. Y después, la sala que estaba revocada, en el proyecto previmos desbastar todo el revoque y dejar ladrillo visto, porque inclusive acústicamente era una superficie, no era como el ladrillo de la fachada, era un ladrillo irregular. Y todo eso acústicamente era mejor porque cumpliría el rol de los floripondrios del color. Digamos, ¿no? Que son cosas que desparraman el sonido en todo sentido. ¿Qué más? Bueno, la calle lateral, el ascensor era de vidrio, pero el detalle ese no era así. No nos lamentemos, como verán, esto es solo una parte. Es decir, esto fue un trabajo en equipo muy grande, digo yo, con un envidiable desinterés. Hubo muchísima gente, asesores de primer nivel, que trabajaron gratis. En general, los artistas, todos, nos asesoran gratis. Y fue muy hermoso que se termine y que se realice, aún con cambios. Yo creo que las obras son como los hijos. Entonces, el objetivo es dar vida. Después el hijo se modela a sí mismo. Nunca respondió un proyecto. Él es el proyecto. Menos a los padres. Menos a los padres. Menos a los padres. Primera ley elemental. Bueno. Ir contra el padre. Se ha terminado. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues anda. Yo le quiero Espera, agradecer. espera. Un problema que yo creo que ya es